Harika Galap, Rech Tijo la Informática, Aregua Lekawuk Paquiche. Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar unos ejercicios en nuestro libro de idioma quiché. Pasamos a la siguiente página, página número 11, Hulajuj. Bien, y acá tenemos una lectura de Navechak, primera tarea de la primera unidad, Rutzil Wachach. Los saludos. Como título tenemos Ri Maltioshinik, el agradecimiento pa Rutzil Wachach, el agradecimiento a través de los saludos. Ri Maltioshinik pa Rutzil Wachach. Vamos a hacer la lectura del siguiente texto que dice: Kushlama, comadreja, cuenta a sus crías que en una ocasión, al amanecer, un pequeño hipoi armadillo seguía sacudiendo la hojarasca sobre el suelo del bosque. De pronto, alguien pasó muy bajo, soplando su cuerpo y las hojas caídas. Por el susto dejó de sacudir la hojarasca y alzó la vista. A corta distancia vio que un ave de color azul se detuvo en un arbusto. Ya tranquilo observó que el pecho de aquel pájaro era de color blanco. Al volver a su cueva le contó a Tata y Boy, el abuelo armadillo, lo que había visto. Tata y Boy le respondió que se trataba del pecho blanco. Agregó que cuando fue creado se portó mal con los demás animales. Saludaba a los mayores pero sin respeto ni agradecimiento, y solo cuando le daba la gana. Por eso Rahawal Huyub, el dueño del bosque, decidió darle una lección. Voy a borrarle su color, dijo. Y cuando aquel pájaro vio que estaba perdiendo el color de su pecho, se asustó. Entonces pidió perdón a Rahawal Huyub y a todos los animales. Por eso no perdió todo su color. Desde entonces comenzó a saludar con respeto y agradecimiento, pero quedó para siempre con su pecho blanco. Los abuelos dicen que siempre se debe saludar con respeto y agradecimiento a todas las personas, especialmente a los mayores. Muy bien, entonces ustedes hacen la lectura de Rimal Teoshinik Parrutzil Wachach y van a escribir un pequeño comentario de lo que ustedes comprenden. ¿De qué se trata el texto? ¿De qué habla el texto? ¿Aplican ustedes el agradecimiento a través de los saludos en su vida diaria? Muy bien. Y en la parte de acá dice: ser agradecidos en todo momento demuestra una buena educación en el hogar y nos hace ser mejores personas. Vamos a unir todos los puntos para formar al ave, por favor, y luego lo colorean. Este es el pájaro del quien se habla en el texto. También deben de subrayar todas las palabras que les llame su atención, como por ejemplo kush, un pequeño hipoi, atata y boy, todo lo que llame su atención. Acá con crayón, por favor. Entonces es muy importante que apliquemos el respeto a través de los saludos en cualquier parte, con nuestros amigos, nuestros abuelos y toda persona que conozcamos. Maltioshi Wakalab Pahum Chik.